Muy buenas tardes en este día. Seminario Teológico Querigma le da la bienvenida a su programa de Querigma Virtual. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los elementos que deben de incluirse en la elaboración del sermón, en la presentación del sermón y, y al terminar lo que es un sermón concerniente a lo que es la oración y la homilética. Entonces, en este programa lo hemos titulado Guía de Oración Homilética, ya que intenta cubrir algunos aspectos de cómo nosotros debemos de involucrarnos en la oración, en el desarrollo de nuestra sermonaria. Entonces, con eso en mente, quiero que entremos en materia. Lo primero que necesitamos encontrar es la oración por la preparación del sermón. Lo primero entonces aquí es que nosotros tenemos que orar para que Dios nos hable personalmente en la preparación del sermón y que en este tiempo de preparación, este tiempo se convierta en un tiempo de transformación, crecimiento y madurez espiritual. Con esto lo que quiero decir es que cuando nosotros nos encontramos preparando el sermón, necesitamos orar para que en medio de esa preparación nosotros crezcamos espiritualmente como hombres y mujeres de Dios. Esto es que nuestra preparación sermonaria debe de tener la intención de que se convierta en algo para nuestro propio crecimiento y beneficio. Uno de los mayores problemas que nosotros podemos encontrar es orar para que Dios hable a las vidas de las demás personas, para que Dios se mueva en la vida de las demás personas sin que se mueva en la nuestra. Es necesario entonces que nuestra oración por nuestro crecimiento, madurez y comprensión personal sea incluida en la preparación del sermón para que de esa manera nuestra predicación sea un reflejo de lo que nosotros mismos hemos experimentado como predicadores y como personas. Entonces, oramos en la preparación del sermón para nuestro propio crecimiento, madurez y transformación espiritual. El segundo elemento es que debemos de orar cuando estamos preparando el sermón por la guía para seleccionar el texto. Y esto podemos mirarlo en dos dimensiones. La primera es que la oración para seleccionar el texto debe de ser para encontrar el texto más apropiado al tema elegido o usado para predicar. Esto es entonces que cuando nosotros estamos buscando encontrar el texto que vamos a estar utilizando para predicar, necesitamos forzosamente preocuparnos por encontrar el texto que va a hablar más apropiadamente de lo que nosotros queremos decir. Porque lo que tenemos que evitar cuando nosotros predicamos es forzar el texto a decir algo que nosotros no queremos que el texto diga. Nosotros necesitamos que el texto sea claro en su contenido para que al ser expuesto sea algo que se entienda con facilidad por parte de nuestra audiencia. Por eso debemos de orar por encontrar el texto que sea más claro en contenido, más claro en sus divisiones, en acorde con la temática que nosotros vamos a estar utilizando. Debemos de evitar usar textos que no arrojan una luz clara al tema que nosotros estamos desarrollando o al tema que nos ha sido asignado. Entonces nosotros oramos para poder elegir un texto que sea claro en su contenido sobre la temática que nosotros vamos a desarrollar. Así que por consiguiente no utilizaremos cualquier texto simplemente porque mencione una palabra acerca del tema que nosotros estamos proponiendo, sino más bien vamos a estar nosotros utilizando el texto que enclarece, que enriquece y que expone con claridad la temática que estamos desempeñando. Por esa razón es que oramos para encontrar el texto más apropiado, no solamente en la claridad del texto, sino también en el contexto mismo de ese texto. Con esto quiero decir entonces que cuando nosotros estamos orando por seleccionar un texto, estamos orando también porque el contexto de ese texto
vaya en acorde con la temática que estamos desempeñando. De esa manera el texto entonces se convierte en un reflejo claro para la audiencia de lo que Dios quiere decir al tocar ese tema. De otra manera, nosotros estaríamos tomando un texto y lo estaríamos interpretando fuera de contexto con tal de forzarlo a decir lo que nosotros queremos decir. Entonces, ese sería uno de los grandes errores hermenéuticos que son muy comunes dentro de la homilética. Por consiguiente, lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar un texto que arroje claridad a nuestra sermonaria, y para eso se requiere la oración. La oración para poder elegir el texto apropiado. El segundo elemento que quiero mencionar en este mismo slide es que la oración por la selección del texto debe pedir por la iluminación para no interpretar el texto fuera de contexto, forzándolo a decir lo que el predicador quiere decir. Entonces, como hemos mencionado previamente, nosotros seleccionamos un texto y este texto debe de aclarar lo que estamos diciendo nosotros basado en la misma estructura del texto y el contexto del texto. Nosotros no interpretamos un texto fuera de contexto, ya que al hacer eso violentamos el texto, confundimos a nuestra audiencia o la guiamos equivocadamente al utilizar un texto inapropiado. Entonces, es importante entonces que cuando nosotros oramos en la preparación de nuestro texto, estemos orando para que seleccionemos el texto apropiado en su contexto y en su estructura para el desarrollo de nuestro sermón. Muy bien. Debemos de orar por guía para seleccionar el tema. Cuando nosotros hablamos de esto, vamos a mirar 4 elementos importantes. Primero, la oración por la selección del tema debe incluir la búsqueda de discernimiento para entender la congregación o audiencia a la que el sermón va dirigido. Muy bien, detengámonos aquí por un momento. Cuando nos estamos refiriendo a la búsqueda de discernimiento para entender la congregación o audiencia a la que el sermón va dirigido, me estoy refiriendo a que cuando nosotros estamos orando, necesitamos orar para encontrar ¿cuál es la más apremiante necesidad de la sociedad, de la iglesia en términos generales, de la congregación en términos locales, para que así nosotros estemos orando al seleccionar este tema, porque el tema que seleccionemos sea un tema pertinente, sea un tema relevante, sea un tema absolutamente necesario. Así que cuando nosotros estamos orando para seleccionar el tema, estamos orando para discernir cuál es la mayor necesidad. ¿Qué es lo que tiene un sentido de urgencia? Y de esa manera nosotros entonces nos preocupamos por desarrollar una temática que va a suplir un vacío, una necesidad, cualquiera que ésta sea esta de carácter evangelístico, sea esta de carácter educacional, sea esta de carácter transformativo. Pero una vez que se identifique la necesidad, tenemos ya la oportunidad para poder seleccionar bien nuestro tema y bien nuestro texto. Pero si nosotros no identificamos la necesidad más apremiante, va a ser mucho más difícil para nosotros el poder seleccionar bien tanto el tema como el texto. El segundo elemento que quiero mencionar entonces es que la oración por la selección del tema debe incluir recibir la guianza para tocar una verdad central y no muchos subtópicos, para evitar así hablar de todo y no decir nada. Por ejemplo, si nosotros vamos a desarrollar un sermón acerca de la violencia doméstica, nosotros debemos de evitar mencionar un sinnúmero de elementos de la violencia doméstica y limitarnos solamente a un aspecto de ello cuando se trata de un sermón. Por ejemplo, si usted va a predicar de violencia doméstica, evalúe cuál es la mayor necesidad. Podemos decir entonces que un ejemplo de ello sería que en vez de predicar de todo lo que es la violencia doméstica, predique solamente de el abuso verbal.
La próxima semana, si usted es el pastor de la iglesia, puede desarrollar otra temática como el abuso financiero. Y así, en cada semana que usted predique, usted se limita a tocar un solo aspecto de esa temática, que es un tema muy amplio. De esa manera, usted logra desarrollar mejor una comprensión para la gente de lo que la palabra de Dios dice en ese aspecto. Por eso es que cuando nosotros oramos por la selección del tema, nosotros oramos también para encontrar la forma de limitar nuestro tema a fin de que, aunque hablemos un solo tema, ese tema sea comprendido con mayor claridad que si intentamos hablar de 10 cosas al mismo tiempo. Porque lo que nosotros necesitamos entender es que nosotros vamos a predicar un sermón, no es una serie de sermones dentro del mismo tiempo en que tenemos que desarrollar uno. Por eso, en la selección del tema debe de tener una limitación, una limitante, para que de esa manera nosotros podamos desarrollar mejor nuestra temática y la gente pueda comprender ese aspecto de una manera más apropiada. El tercer elemento que vamos a mirar aquí cuando estamos orando por guía para la selección del tema es que la oración por la selección del tema debe incluir que Dios nos permita tener un tiempo provechoso, libre de interrupciones o distracciones en el tiempo que designamos para estudiar y preparar el sermón. Mire, esto es algo sumamente importante. Normalmente como pastores pueden surgir muchas cosas que nos impidan dedicar el tiempo apropiado a la preparación de nuestro sermón. Por eso cuando estamos preparando nuestro sermón necesitamos orar para que no existan interrupciones. Necesitamos aprender a poder apagar nuestro teléfono en el tiempo que hemos designado el preparar nuestro sermón. Necesitamos aprender a que nada nos interrumpa de ese tiempo que hemos designado y por eso oramos para que Dios nos permita tener un tiempo de paz, libre de interrupciones y podemos así concentrarnos y desarrollar bien el sermón que estamos haciendo. Porque si nosotros estamos viviendo en medio de distracciones una tras otra en la preparación de nuestro sermón no va a ser preparado de una manera eficaz porque se va a ver invadido por un sinnúmero de interrupciones. Y cuando presentemos nuestro sermón, se va a notar la carencia de concentración en la preparación del mismo. Por consiguiente, es de vital importancia que nosotros oremos para tener un tiempo de paz, de armonía, libre de interrupciones en la preparación de nuestro sermón. Por consiguiente, oramos para tener ese tiempo apropiado. El cuarto aspecto que quiero mencionar aquí cuando estamos orando por guía para seleccionar el tema es que la oración debe de incluir la guianza para que la secuencia en las divisiones del bosquejo sigan una secuencia clara, lógica y llamativa. Bueno, lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros vamos a desarrollar nuestro sermón, necesitamos no solamente no tener interrupciones, sino que cuando estemos preparando el bosquejo del sermón, podamos tener una secuencia clara y lógica en la estructura del sermón. Es importante que nosotros cuando estemos exponiendo el sermón, la gente pueda ir del punto A al punto B sin necesidad de que haya cambios bruscos. Por esa razón, cuando nosotros estamos preparando nuestro sermón, necesitamos orar para que Dios nos permita hacer las transiciones del punto A al punto B o del punto 1 al punto 2 de una manera que sea agradable, que sea clara, que sea entendible. Entonces nosotros estamos orando para que Dios nos ilumine en la manera en que nosotros vamos a estructurar nuestro sermón, a fin de que este sermón pueda ser estructurado de una manera clara y lógica, pero al mismo tiempo llamativa.
Cuando hablamos entonces de una estructura llamativa en nuestro sermón, estamos refiriéndonos a que las transiciones que nosotros hagamos en nuestro sermón queden penetradas en el corazón de la audiencia y en la mente de los que nos escuchan predicar este sermón, porque lo hemos estructurado con tal lógica y con tal mecanismo que se convierte en algo fácil de recordar, fácil de asimilar y fácil de repetir. Entonces, es muy importante entonces que nosotros estemos orando para que nosotros podamos desarrollar un bosquejo que tenga una secuencia lógica, clara y llamativa. El otro aspecto que debemos de evaluar aquí es la oración por la presentación del sermón. Cuando nosotros vamos a predicar, nosotros necesitamos preocuparnos porque la gente llegue. Así que cuando nosotros vamos a predicar, una de las cosas que tenemos que hacer es orar para que llegue la gente que necesita escuchar ese sermón. Y para que aquellos que lleguen a escuchar ese sermón puedan recibir la palabra que nosotros les vamos a exponer. Por consiguiente, nosotros oramos porque cuando se lleve a cabo la presentación del sermón, estén todas las personas que necesitan estar en ese sermón. Porque de otra manera, entonces nosotros vamos a tener un sermón y posiblemente algunas personas que necesitaban ese sermón no lleguen. Entonces, donde nosotros oramos, donde nosotros intercedemos y donde nosotros pedimos a Dios que venga la gente al evento en el que vamos a estar predicando. Entonces, uno de los otros elementos que debemos tener en cuenta es que nosotros debemos orar por nosotros mismos antes de predicar. Miremos tres aspectos de esto. Primero, debemos de orar para que Dios fluya por medio nuestro a través de la predicación. Esto es, cuando nosotros estamos predicando, debemos entender que no nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros estamos predicando a Cristo en el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Por consiguiente, es de vital importancia que nosotros oremos para que sea el Espíritu Santo fluyendo por medio nuestro, penetrando en la vida, en los corazones y la mente de nuestros oyentes, para así generar un cambio, una transformación en la vida de nuestra congregación. Por eso nosotros oramos por nosotros mismos para convertirnos en un medio, en un canal, en una fuente a través de la cual Dios ministre al individuo. Así que es muy importante orar para convertirnos en un vaso útil, en un vaso de gloria, en un vaso de honra para la gloria de Dios y no para nosotros mismos. Muy bien, el segundo elemento que es importante cuando nosotros estamos preparando el sermón es que nosotros oramos para que no haya distracciones ni antes ni durante la presentación del sermón. Con esto quiero decir varias cosas. Primero, cuando usted sabe que va a predicar, trate de no hablar con nadie sobre aspectos o problemas que ocurren dentro de la iglesia. No dé consejería a nadie antes de que usted predique, para que de esa manera cuando usted predique usted tenga paz y no esté preocupado por las necesidades de alguien. Porque si usted está preocupado, eso puede afectar su presentación del sermón. Si usted necesita hablar con alguien o alguien necesita hablar con usted en la iglesia, que ese diálogo se efectúe después del sermón, para que usted pueda tener su corazón y su mente totalmente clara, totalmente en paz para cuando usted está predicando. Otro elemento importante entonces es para los miembros de la iglesia, si usted es miembro de la iglesia, es buscar el hablar con el pastor después del culto y no antes del culto, para así él pueda simplemente concentrarse en desarrollar el sermón sin ninguna otra preocupación en su vida. Otro de los elementos que debemos de orar aquí es para no tener distracciones durante el sermón ni antes. Es que en muchas ocasiones existen problemas técnicos.
Usted está predicando y de repente escucha una radio, una ambulancia en las bocinas, y usted está predicando y esa interrupción técnica empieza a distraer por completo a las personas dentro de la iglesia a la hora del sermón. Entonces necesitamos orar para que Dios no permita que tales interrupciones técnicas ocurran dentro del sermón, porque todo eso hace que el sermón pierda fuerza, pierda eficacia, ya que las personas ponen más interés a lo que se está diciendo en la radio que está interfiriendo con las bocinas de la iglesia a lo que el mismo pastor está predicando. Entonces nosotros necesitamos orar para que no existan interferencias técnicas. También debemos de orar para que no existan interferencias de otra naturaleza. Por ejemplo, un niño que llora o una situación difícil. Necesitamos orar para que en el momento de la predicación Dios permita que exista una amplia armonía dentro de la congregación y que todas las personas que se encuentren presentes se encuentren concentradas, sentadas, escuchando atentamente la exposición de la palabra de Dios. Porque muchas veces las personas pueden distraerse. Entonces es muy importante que preparemos el ambiente para que no existan distracciones, y es muy importante que como predicadores nos preocupemos por orar para que tales distracciones no existan. El tercer elemento por el cual debemos de orar en la presentación de nuestro sermón es una oración por claridad de ideas y fluidez en la presentación del sermón. Cuando nosotros estamos predicando, nosotros necesitamos que nuestras ideas sean claras y nuestras palabras sean fluidas. Lamentablemente, muchas veces podemos nosotros tener un problema en la fluidez de palabras debido al nerviosismo, debido a alguna preocupación, debido en algunas ocasiones a la falta de preparación. Entonces necesitamos orar para que Dios nos permita a nosotros tener una fluidez de palabra cuando nosotros nos encontramos predicando el sermón, que haya una fluidez que sea clara, que sea apropiada y que en ningún momento sea algo que se vea interrumpido por los temores, las preocupaciones, las circunstancias, la reacción incluso de la misma congregación. Entonces nosotros necesitamos preocuparnos por orar para que en el desarrollo de nuestro sermón nosotros nos concentremos en exponer la palabra de Dios y no estemos preocupados por otros aspectos que nos roben la concentración en la exposición del sermón que estamos desarrollando. Otro elemento es que necesitamos orar por los oyentes del sermón. Entonces, la oración para que las personas no sufran distracciones y puedan entender el mensaje con claridad. Veamos esto antes de pasar al siguiente aspecto. Necesitamos orar para que la gente entienda lo que nosotros queremos decir. No hay una de las peores cosas que podemos nosotros sufrir es que prediquemos algo y la gente entienda algo totalmente distinto. Porque eso crea confusiones, eso crea divisiones, eso crea un sinnúmero de aspectos innecesarios. Entonces nosotros necesitamos orar cuando estamos preparando nuestro sermón porque la gente entienda exactamente lo que nosotros queremos decir. Que no entiendan algo distinto a lo que estamos queriendo decir. Así que de esa manera lo que estamos haciendo es interceder para que sus pensamientos de ellos, al ser expuestos a la palabra de Dios, sean claros y puedan analizar lo que nosotros les estamos diciendo de una manera apropiada y que en ninguna manera lo que nosotros estamos diciendo sea contaminado por preconcepciones previas, por experiencias que ellos puedan tener o por otros aspectos que incluso pueden incluir la influencia del diablo o pensamientos de distracción. Entonces necesitamos orar para que la gente
pueda entender exactamente lo que nosotros intentamos comunicarles por medio de la palabra de Dios, para que de esa manera haya una claridad y una comprensión de la sermonaria que estamos desarrollando. El otro aspecto sobre la oración por los oyentes es que necesitamos orar para que Dios toque el corazón de las personas por medio de su palabra. Y esto es bien importante. Cuando nosotros estamos orando por las personas que van a escuchar el sermón, necesitamos orar para que Dios toque sus corazones. No solamente para que la gente entienda claramente el sermón, sino para que el sermón toque lo más profundo de su ser, sus emociones, su corazón, su sentimiento, a fin de que ello los motive a ellos a tomar decisiones apropiadas en acuerdo a la verdad bíblica a la que han sido expuestos. Por consiguiente, necesitamos orar para que las personas que se encuentran escuchando el sermón sean tocadas por medio del Espíritu Santo en su corazón y sean movidos o conmovidos en muchos casos a tomar decisiones pertinentes a lo que la predicación les ha dado a conocer en este día. El otro aspecto, el tercer elemento que quisiera que miráramos es la oración por los resultados del sermón. Ya hemos orado por lo que es la preparación del sermón. Hemos orado por la guía para seleccionar el tema. Hemos orado por la presentación del sermón. Pero también es importante que oremos por los resultados del sermón. Y la oración por los resultados del sermón es una oración para que las personas tomen decisiones basadas en el mensaje escuchado. O sea, nosotros oramos para que nuestro sermón, para que la palabra de Dios no vuelva vacía. Nosotros oramos para que este mensaje que ha sido expuesto tenga un fruto transformador en la vida de aquellas personas que nos están escuchando. Por ejemplo, si estamos hablando acerca de la violencia doméstica y predicamos el tema del abuso verbal, al final de nuestro sermón, nosotros estamos esperando que las personas que están practicando este tipo de violencia en sus hogares tomen medidas para renunciar a ese estilo de vida que ellos practican y empiecen ahora a hablar cosas apropiadas, amorosas hacia sus semejantes, en lugar de continuar viviendo de la misma manera cuando han sido expuestos a esta verdad. Entonces, nosotros necesitamos orar para que la predicación dé fruto en los oyentes. Y el fruto que esperamos en ellos es el fruto basado en la verdad bíblica a la cual han sido expuestos. Entonces, esperamos un fruto en ellos. Y esos frutos son frutos que las personas toman voluntariamente e individualmente, basado en las convicciones que la palabra de Dios puso en sus corazones por medio de la predicación. Entonces nosotros oramos por eso, para que haya decisiones en las personas que son fundamentadas en la palabra en la cual fueron expuestas. El otro elemento es también oración para que la gente recuerde el sermón y lo ponga por obra en su vida cotidiana. Muy bien, con este elemento, esto es lo que quiero decir. Necesitamos que las personas recuerden la predicación a la cual han sido expuestas cuando sea necesario. O sea, que cuando ellos en algún momento estén en su casa y se sientan motivados a usar la violencia verbal en su hogar, puedan recordar la verdad bíblica a la que fueron expuestos y ahora esa verdad bíblica que es recordada por medio del Espíritu Santo los haga a ellos refrenarse de volver a practicarlo.
Entonces es vital, es importante que nosotros oremos para que la gente recuerde el sermón y que cuando están a punto de volver a cometer el pecado, acerca del cual la palabra de Dios les ha hablado que es malo, por medio de la predicación, ellos puedan refrenarse de esa actitud, ellos puedan refrenarse de cometer esa atrocidad, porque nosotros estamos orando para que ellos recuerden el sermón y de esa manera ellos puedan vivir una vida en acorde a la palabra. Entonces el sermón, al ser recordado, se convierte en una guía para vivir. Entonces, por eso nosotros oramos para que ellos recuerden el sermón. Es por eso la importancia de estructurar el sermón y orar porque la estructura del sermón sea clara, sea lógica, sea fácil de recordar, porque en base a esa estructura el sermón va a ser recordado con mayor facilidad. Por eso nosotros oramos para que ellos puedan recordar el sermón y ponerlo por obra en su vida cotidiana conforme vayan surgiendo las necesidades o aspectos en los cuales el sermón necesita ser aplicable tanto en la vida personal como un medio para aconsejar también a otros que no están viviendo en acorde a la palabra que les fue expuesta. Entonces, en ese sentido, nuestra oración debe de ser una oración para que la gente recuerde y viva el sermón al cual han sido expuestos. Por último, vamos a hablar sobre la oración por uno mismo después de efectuar el sermón. Y vamos a mirar solamente dos aspectos. Primero, oración por gratitud por la oportunidad para predicar y a su vez para que independientemente de los resultados no nos orgullezcamos ni nos autodespreciemos. Vamos a detenernos en este punto antes de pasar al siguiente. Con esto lo que quiero decir es que cualquiera que sea el resultado, a través de la predicación, debemos de entender que el resultado final es de Dios. Por consiguiente, si tuvimos un éxito como predicadores, no debemos de tomar ese resultado como un medio para vanagloriarnos, para sentir que somos mejores predicadores, para compararnos incluso con nuestros líderes, pastores o consiervos y pensar que somos mejores que ellos. No, debemos de orar para que Dios nos mantenga en una actitud de humildad y de mansedumbre, independientemente de lo glorioso que llegue a ser el resultado de nuestra predicación, de los frutos que lleguemos a tener como resultado de la predicación, entendiendo que nosotros solamente fuimos el medio por el cual Dios comunicó. Pero lo que marcó la diferencia fue la palabra misma de Dios empoderada por el Espíritu Santo. En ese sentido, el fruto de la predicación, por glorioso que éste sea, es para la gloria de Dios y no la nuestra. Entonces, cuando nosotros estamos orando por los resultados del sermón y oramos después por nosotros mismos, después de efectuar el sermón, oramos para que no caigamos en la vanagloria por sentir que somos algo o más que otros debido al éxito de nuestra predicación. Entonces, es muy importante entonces que como predicadores entendamos esto. No nos predicamos a nosotros mismos y todo fruto de la predicación es el resultado inmediato de la obra del Espíritu Santo que expone la palabra de Dios y penetra en el corazón de las personas. Así que Dios es el que es glorificado y debe llevarse la gloria siempre a través de la predicación. El segundo aspecto es también que no nos autodespreciemos cuando no encontramos el resultado que esperábamos en nuestra predicación. Lamentablemente, muchas veces nosotros podemos predicar y esperábamos algo como resultado de nuestro sermón, pero por alguna razón nos sentimos derrotados.
Sentimos que nuestro sermón no llenó las expectativas de nadie. Entonces, cuando nosotros estamos ahí, nosotros podemos incluso hundirnos en una depresión espiritual porque no estamos mirando los resultados que esperábamos de la sermonaria que nosotros realizamos. Y empezamos a decir, ¿por qué yo no predico como fulano, como sutano? No, nosotros debemos entender esto. Los resultados de la predicación son de Dios. Y en algunas ocasiones los resultados van a ser gloriosos, en algunas ocasiones no va a parecer que lo son. Pero en cualquiera que sea el caso, su palabra nunca vuelve vacía y alguien, de alguna manera, aunque no lo miramos, aunque no lo entendamos, fue tocado por esa palabra. Dios siempre hace algo y por consiguiente no debemos de sentirnos menos, no debemos de sentirnos como un fracaso cuando nuestras expectativas no son llenadas en la predicación, y debemos de preocuparnos por ser fiel a exponer el texto y dejar que los resultados sean resultados que Dios haga y no nuestro resultado. Nosotros no manipulamos los resultados, nosotros simplemente exponemos la palabra y Dios se encarga de los resultados. Algunas veces de una manera muy visible, algunas veces de una manera más invisible. Algunas veces tenemos personas pasando al altar, algunas veces tenemos personas reflexionando en sus mentes y corazones, tomando decisiones, y eso a veces no puede discernirse. Así que nosotros no debemos de pensar que el resultado del sermón determina la calidad del mismo debido a lo que nuestros ojos ven, sino simplemente debemos de orar por humildad cuando estemos mirando un sermón exitoso, y debemos orar por continuar siendo fieles al Señor cuando miremos que nuestro resultado no es tan exitoso como nosotros esperésemos que fuéramos. El segundo elemento entonces que quiero mencionar cuando nosotros oramos después de efectuar el sermón es, debemos orar por nuevas oportunidades para predicar y que la próxima ocasión sea mejor en todos los aspectos. Esto es, si nuestro sermón fue un éxito, sin duda vamos a orar porque Dios nos permita volver a predicar porque estamos emocionados por hacerlo. Pero si nuestro sermón no fue tan exitoso como nosotros esperáramos, nosotros muchas veces desearíamos no volver a predicar porque nos sentimos apenados. Pero en realidad, por exitoso o por carencia de éxito que nuestro sermón pareciera tener, nosotros necesitamos seguir orando por nuevas oportunidades para predicar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido ser usados por medio de la predicación. Y la predicación también es algo que mejora a través de la experiencia. Así que si nuestro sermón no fue tan exitoso como esperábamos y somos nuevos predicadores, necesitamos entender que la próxima vez que prediquemos lo podemos hacer mejor para la gloria de Dios. Podemos prepararnos más, podemos orar más, podemos estructurar mejor nuestro sermón, podemos buscar más materiales y cosas que nos ayuden a desarrollar mejor el contexto de nuestra sermonaria. Entonces nosotros tenemos que orar por nuevas oportunidades, porque estas nuevas oportunidades van a traer en sí un crecimiento en nosotros mismos como expositores de la palabra, y no solamente va a ser algo que va a quedar en el vacío, no. Entonces oramos por nuevas oportunidades para predicar y oramos para que la próxima vez que prediquemos nuestro sermón sea mejor en todos sus aspectos, que tenga más fruto, que tenga más claridad en su estructura, que tenga más fluidez en su pensamiento, que las personas puedan reaccionar más apropiadamente a él mismo. Entonces, todos esos elementos necesitan estar presentes en el desarrollo de nuestra sermonaria. Muy bien, entonces con eso en mente, ahora quiero invitarles a que visiten nuestra página de internet a seminarioteológicoquerigma.org.
o también puede contactarnos directamente por email al correo electrónico que aparece en pantalla, doctorescudero@seminarioteologicoquerigma.org. Que Dios los bendiga y estamos en contacto.